te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Te hemos invitado, Carla. Sí, señor. Y ya Horacio Medina con nosotros aquí en el estudio. Horacio, vamos a empezar por... hay muchas cosas por las cuales iniciar la conversación, pero lo primero que quiero es rescatar lo que decía el diputado. ¿Por qué huele tan mal la gasolina? Bienvenido. Bueno, primero que nada, buenas noches, en el término que cabe la palabra. Realmente está sucediendo lo que por mucho tiempo se había pronosticado y las cosas tienen un final, ¿no? Es obvio que cuando un país tiene la capacidad de producción en declive, como ha estado el caso de Venezuela por muchos años, cuando los mantenimientos en las refinerías no se han hecho, cuando los accidentes y los incidentes ocurren de manera diaria, pues obviamente la capacidad de refinación se reduce y por lo tanto la producción de gasolina que abastece el mercado local no es suficiente y tienes que importarla. Toda esta sumatoria de eventos pues traen como consecuencia de que en Venezuela, sin inventarios, cualquier retraso que se produzca en la importación de gasolina ocasiona este desabastecimiento. Y en caso de emergencia, como el que estamos viendo ahora, pues el régimen se ve en la necesidad de traer gasolina que tiene un altísimo contenido de etanol, que es la gasolina que viene de Brasil, y eso produce ese olor desagradable, porque su contenido no es como el etanol o la gasolina que tiene etanol aquí, que tiene 10% de etanol. Es una gasolina que tiene 30-35% de etanol, que además trae una consecuencia adicional, porque los vehículos automotores que están en Venezuela no están diseñados, todo lo que son las válvulas, las gomas, para ese etanol, y eso corroe pues ese tipo de cuestiones. O sea, el uso constante de esa gasolina pues ocasiona además problemas adicionales. Y lo otro es que la gasolina que está en el nivel nacional, precisamente por una palabra que le gusta mucho a Carlos, que es la nafta catalítica, no está suficientemente procesada y por lo tanto no tiene el octanaje debido. O sea, el nivel de explosión en los motores no es el suficiente y por lo tanto viene el pistoneo. Entonces, esa gasolina es una gasolina que puede tener alrededor de 85, 87 octanos, y en Venezuela estamos acostumbrados a tener 91 y 95. Claro. La de 95 brilla por su ausencia prácticamente, pero la de 91 es la gasolina que normalmente la gente está acostumbrada a usar. Y esta es una gasolina que está por debajo de ese octanaje. Y la problemática, si uno le hace caso a Eulogio del Pino, lamentable personaje, y lamento además porque lo conozco, entonces el culpable de todo esto es desde que nombraron a Donald Trump presidente de Petróleos de Venezuela. En su gestión, pues ha destruido todo lo que ha sido la industria y por lo tanto en este momento estamos así. Ciertamente quiero precisar dos cosas. La gente siempre tiene la tendencia a pensar de que esto es algo coyuntural, del momento. Ocurrió un accidente, hubo una problemática. No. Este es un problema estructural, terrible. Porque cuando tú tienes una división como la división de Occidente de Petróleos de Venezuela, que normalmente producía 1.400.000 barriles por día, que es la refinería del Centro Refinador de Paraguaná, refinaba 900.000 barriles, y tú tienes hoy una producción de 485.000 barriles, que es lo que está procesando el Centro Refinador de Paraguaná. Obviamente tú no puedes producir el nivel de gasolina que el país requiere. Y si a eso le suma el nivel de gasolina que requieren quienes custodian las fronteras venezolanas para sus niveles de contrabando, pues obviamente hay un problema gravísimo. Ahora, Horacio, no estamos produciendo en Venezuela la gasolina que se necesita para el consumo interno. La estamos trayendo de Brasil. En un momento se llevaba aquí de los Estados Unidos. Ahora, nosotros en Venezuela la gasolina es prácticamente regalada. Absolutamente. Ajá. Entonces, ¿a cómo la está comprando el gobierno para regalarla? A precio internacional. Es decir, que estamos perdiendo más billetes todavía. Muchísimo más billetes. O sea, tú necesitas, para abastecer el mercado local, hay un cálculo que a mucha gente le puede parecer quizás que sea un poco más. Yo te podría decir que necesitamos más o menos importar 1.800.000 barriles al mes de gasolina. 1.800.000 barriles para los televidentes que quieren multiplicar, multipliquen 159 litros por cada barril. Eso es lo que te da el consumo. Y eso a precio internacional puede significar, o sea, miles de millones de dólares al año, y esa es la realidad.
¿Por qué? Bueno, para venderlo en bolívares, que definitivamente es como tú lo dices, prácticamente regalado, pues. O sea, yo creo que es mejor regalarlo que cobrar. Más tardamos en cobrar que en regalarlo. Y la problemática es importante porque lo estaban comprando en Estados Unidos, en la costa del Golfo. Estaban inclusive intercambiando crudo por gasolina con algunos refinadores pequeños en los Estados Unidos, pero hoy en día eso se ha hecho prácticamente imposible por una razón fundamental. Porque emitir cartas de crédito a favor o por PDVSA, los bancos, cada día hay menos bancos capaces de hacerlo porque consideran tóxica esa relación por las medidas que han sido dictadas. Anteriormente, Citgo servía de garante. Hoy en día no puede Citgo ser garante de eso. Entonces, se ha puesto el mundo muy pequeño y no hay posibilidad de que ese suministro proveniente de la costa del Golfo de los Estados Unidos pueda llegar a Venezuela. ¿Qué están haciendo? Bueno, en emergencia compran alguna gasolina en Brasil, pero que en base continua no es suficiente. Tienen que ir a Rusia, tienen que ir a India, tienen que ir a Rotterdam, y en esos lugares hay que hacer prepago. Sí, esa es una palabra, bueno, pero hay que prepagar definitivamente, porque si no, no hay servicio, nadie le suministra petróleo de Venezuela, nada a crédito. Tengo dos cosas que preguntarte, porque es que también quiero entender el por qué se están tomando esas decisiones. ¿Qué le pasó a Petrochina? ¿De dónde salió esa decisión de pues, darle la espalda, si se quiere, a la dictadura? Está eso y está el embargo petrolero del que Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, decía, bueno, tenemos muchas opciones sobre la mesa, tengo que decirlo, esa no está descartada. ¿Qué es un embargo petrolero? ¿Qué significaría para Venezuela? ¿Y por qué Petrochina le da la espalda a la dictadura? ¿Cómo se suma todo esto? Bueno, con relación a la primera parte, yo recuerdo haber estado inclusive aquí en este programa, y lo he hecho en muchos lugares, yo nunca estuve de acuerdo con la decisión de decir no le vamos a comprar más petróleo a Venezuela. A mí me parece que eso desde el punto de vista político es contraproducente. En eso consiste el embargo, básicamente. Claro, en decirle no te compro más los 700.000 barriles que tú me estás enviando. Eso políticamente es contraproducente y hay siempre alternativas de solución. El problema de la gasolina, que sin proponérselo, sin decirlo, sin dictarlo, sin imponerlo, está ocurriendo, es muchísimo más grave, porque no hay solución a ese problema, porque no hay gasolina excedentaria en muchas partes del mundo y donde la hay cuesta mucho dinero llevarla a Venezuela. Entonces, ese es un problema gravísimo que lamentablemente para los venezolanos se va a ir acentuando con el paso del tiempo, porque no tiene una solución de corto plazo. Tú me preguntas, ¿hay una solución? Sí. ¿Cuál es? Cambia el modelo político en Venezuela. Cuando eso cambie, claro, la solución viene. Mientras tanto, no hay solución. Es así, punto. Lo otro que tiene que ver con Petrochina, yo creo que definitivamente hay algo que tenemos que tomar en cuenta. China le ha facilitado a Venezuela más de 45.000 millones de dólares. Eso se dice muy rápido, pero es demasiado dinero, que ha tratado de negociarse, ha tratado de entregarse a través de unos contratos absolutamente leoninos que han quedado demostrados, dicho sea de paso, por lo que está haciendo Ecuador. La elección de Ecuador es una elección que nos va a servir a nosotros mucho. Ecuador, el nuevo presidente de Ecuador, sorpresivamente para muchos, me incluyo en ello, le ha dicho a China, mira, no te voy a pagar más, no pago más. Eso, el contrato quedó liquidado. Los chinos brincaron. ¿Cómo es esto? Bueno, muy sencillo, porque todo el petróleo de Ecuador se le estaba entregando a China a un precio que era determinado por los chinos en un lugar que los chinos decidieron. ¿Qué hicieron ahorita Ecuador? ¿Qué acaba de hacer? Bueno, sencillamente decirle, yo me reservo una parte de mi producción, la valoro, y cuando la valoraron se dieron cuenta que estaba $5 por debajo del precio real, o sea que los chinos le estaban pagando $5 menos por cada barril que le estaban entregando. Eso es algo que tenemos que hacer. Y los chinos han entendido dos cosas. Seguirle poniendo dinero a Venezuela es un saco sin fondo que no tiene ningún sentido y no saben si lo van a poder recobrar. Porque además hay algo importante. En el momento de un cambio en el modelo político, el cual luce mucho más cercano de lo que mucha gente cree, todo ese tipo de convenios que no pasaron por la Asamblea Nacional no van a ser reconocidos. Tenemos que ir a la pausa, Horacio. Al regreso vamos a hablar del tema del embargo petrolero. Porque tú decías, cuando le respondías a Carla esa segunda parte de su pregunta, que en este programa has dicho que no estás muy de acuerdo por un tema político. Yo pienso que también sería darle más discurso a Maduro y equipararlo al embargo cubano. Estamos así porque...
estaban inclusive intercambiando crudo por gasolina con algunos refinadores pequeños en los Estados Unidos, pero hoy en día eso se ha hecho prácticamente imposible por una razón fundamental, porque emitir cartas de crédito a favor o por PDVSA, los bancos, cada día hay menos bancos capaces de hacerlo porque consideran tóxica esa relación por las medidas que han sido dictadas. Anteriormente, Citgo servía de garante. Hoy en día no puede Citgo ser garante de eso. Entonces, se ha puesto el mundo muy pequeño y no hay posibilidad de que ese suministro proveniente de la costa del Golfo de los Estados Unidos pueda llegar a Venezuela. ¿Qué están haciendo? Bueno, en emergencia compran alguna gasolina en Brasil, pero que en base continua no es suficiente. Tienen que ir a Rusia, tienen que ir a India, tienen que ir a Rotterdam, y en esos lugares hay que hacer prepago. Sí, esa es una palabra, bueno, pero hay que prepagar definitivamente, porque si no, no hay servicio, nadie le suministra petróleo de Venezuela, nada a crédito. Tengo dos cosas que preguntarte, porque es que también quiero entender el por qué se están tomando esas decisiones. ¿Qué le pasó a Petrochina? ¿De dónde salió esa decisión de pues, darle la espalda, si se quiere, a la dictadura? Está eso y está el embargo petrolero del que Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, decía, bueno, tenemos muchas opciones sobre la mesa, tengo que decirlo, esa no está descartada. ¿Qué es un embargo petrolero? ¿Qué significaría para Venezuela? ¿Y por qué Petrochina le da la espalda a la dictadura? ¿Cómo se suma todo esto? Bueno, con relación a la primera parte, yo recuerdo haber estado inclusive aquí en este programa, y lo he hecho en muchos lugares, yo nunca estuve de acuerdo con la decisión. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Te hemos invitado, Carla. Sí, señor. Y ya Horacio Medina con nosotros aquí en el estudio. Horacio, vamos a empezar por, hay muchas cosas por las cuales iniciar la conversación, pero lo primero que quiero es rescatar lo que decía el diputado, ¿por qué huele tan mal la gasolina? Bienvenido. Bueno, primero que nada, buenas noches, en el término que cabe la palabra. Realmente está sucediendo lo que por mucho tiempo se había pronosticado y las cosas tienen un final, ¿no? Es obvio que cuando un país tiene la capacidad de producción en declive, como ha estado el caso de Venezuela por muchos años, cuando los mantenimientos en las refinerías no se han hecho, cuando los accidentes y los incidentes ocurren de manera diaria, pues obviamente la capacidad de refinación se reduce y por lo tanto la producción de gasolina que abastece el mercado local no es suficiente y tienes que importarla. Toda esta sumatoria de eventos pues traen como consecuencia de que en Venezuela, sin inventarios, cualquier retraso que se produzca en la importación de gasolina ocasiona este desabastecimiento. Y en caso de emergencia, como el que estamos viendo ahora, pues el régimen se ve en la necesidad de traer gasolina que tiene un altísimo contenido de etanol, que es la gasolina que viene de Brasil, y eso produce esa opción de decir, no le vamos a comprar más petróleo a Venezuela. A mí me parece que eso desde el punto de vista político es contraproducente. En eso consiste el embargo, básicamente. Claro, en decirle, no te compro más los 700.000 barriles que tú me estás enviando. Eso políticamente es contraproducente y hay siempre alternativas de solución. El problema de la gasolina, que sin proponérselo, sin decirlo, sin dictarlo, sin imponerlo, está ocurriendo, es muchísimo más grave, porque no hay solución a ese problema, porque no hay gasolina excedentaria en muchas partes del mundo y donde la hay cuesta mucho dinero llevarla a Venezuela. Entonces, ese es un problema gravísimo que lamentablemente para los venezolanos se va a ir acentuando con el paso del tiempo, porque no tiene una solución de corto plazo. Tú me preguntas, ¿hay una solución? Sí. ¿Cuál es? Cambia el modelo político en Venezuela. Cuando eso cambie, claro, la solución viene. Mientras tanto, no hay solución. Es así, punto. Lo otro que tiene que ver con Petrochina, yo creo que definitivamente hay algo que tenemos que tomar en cuenta. China le ha facilitado a Venezuela más de 45.000 millones de dólares. Eso se dice muy rápido, pero es demasiado dinero, que ha tratado de negociarse, ha tratado de entregarse a través de unos contratos absolutamente leoninos que han quedado demostrados, dicho sea de paso, por lo que está haciendo Ecuador. La elección de Ecuador es una elección que nos va a servir a nosotros mucho.
Ecuador, el nuevo presidente de Ecuador, sorpresivamente para muchos, me incluyo en ello, le ha dicho a China, mira, no te voy a pagar más, no pago más. Eso, el contrato quedó liquidado. Los chinos brincaron. ¿Cómo es esto? Bueno, muy sencillo, porque todo el petróleo de Ecuador se le estaba entregando a China a un precio desagradable, porque su contenido no es como el etanol o la gasolina que tiene etanol aquí, que tiene 10% de etanol. Es una gasolina que tiene 30-35% de etanol, que además trae una consecuencia adicional, porque los vehículos automotores que están en Venezuela no están diseñados, todo lo que son las válvulas, las gomas, para ese etanol, y eso corroe pues ese tipo de cuestiones. O sea, el uso constante de esa gasolina pues ocasiona además problemas adicionales. Y lo otro es que la gasolina que está en el nivel nacional, precisamente por una palabra que le gusta mucho a Carlos, que es la nafta catalítica, no está suficientemente procesada y por lo tanto no tiene el octanaje debido. O sea, el nivel de explosión en los motores no es el suficiente y por lo tanto viene el pistoneo. Entonces, esa gasolina es una gasolina que puede tener alrededor de 85, 87 octanos, y en Venezuela estamos acostumbrados a tener 91 y 95. Claro. La de 95 brilla por su ausencia prácticamente, pero la de 91 es la gasolina que normalmente la gente está acostumbrada a usar. Y esta es una gasolina que está por debajo de ese octanaje. Y la problemática, si uno le hace caso a Eulogio del Pino, lamentable personaje, y lamento además porque lo conozco, entonces el culpable de todo esto es desde que nombraron a Donald Trump presidente de Petróleos de Venezuela. Sí. En su gestión, pues ha destruido todo lo que ha sido la industria y por lo tanto en este momento estamos así. Ciertamente quiero precisar dos cosas. La gente siempre tiene la tendencia a pensar de que esto es algo coyuntural, del momento. Ocurrió un accidente, hubo una problemática. No. Esto es un problema estructural, terrible. Porque cuando tú tienes una división como la división de Occidente de Petróleos de Venezuela, que normalmente producía 1.400.000 barriles por día, que la refinería del Centro Refinador de Paraguaná refinaba 900.000 barriles, y tú tienes hoy una producción de 485.000 barriles, que es lo que está procesando el Centro Refinador de Paraguaná. Obviamente tú no puedes producir el nivel de gasolina que el país requiere. Y si a eso le suma el nivel de gasolina que requieren quienes custodian las fronteras venezolanas para sus niveles de contrabando, pues obviamente hay un problema gravísimo. Ahora, Horacio, no estamos produciendo en Venezuela la gasolina que se necesita para el consumo interno. La estamos trayendo de Brasil. En un momento se llevaba aquí de los Estados Unidos. Ahora, nosotros en Venezuela la gasolina es prácticamente regalada. Absolutamente. Ajá. Entonces, ¿a cómo la está comprando el gobierno para regalarla? A precio internacional. Es decir, que estamos perdiendo más billetes todavía. Muchísimo más billetes. O sea, tú necesitas, para abastecer el mercado local, hay un cálculo que a mucha gente le puede parecer quizás que sea un poco más. Yo te podría decir que necesitamos más o menos importar 1.800.000 barriles al mes de gasolina. 1.800.000 barriles para los televidentes que quieren multiplicar, multipliquen 159 litros por cada barril. Eso es lo que te da el consumo. Y eso a precio internacional puede significar, o sea, miles de millones de dólares al año. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Bueno, para venderlo en bolívares, que definitivamente es, como tú lo dices, prácticamente regalado. Pues, o sea, yo creo que es mejor regalarlo que cobrar. Más tardamos en cobrar que en regalarlo. Y la problemática es importante porque lo estaban comprando en Estados Unidos, en la costa del Golfo,